El realismo del siglo XIX trató de representar, en palabras de Daumier, una realidad más real, es decir, buscar que aquellos que consumían arte visualizaran a las capas más humildes, a los trabajadores, lo que en ese momento equivalía a decir pobres, ya fueran campesinos u obreros producto de la industrialización. Al calor de las revoluciones y de una mirada política, el realismo tomará parte en todo esto. Ahora, ¿cuál fue la propuesta de Millet y hasta dónde su mirada plástica a veces excede la propuesta concreta del realismo? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy con un tema que un poco lo teníamos pendiente, ¿no? Y es que ya hemos hablado en este canal de Courbet, de Gustave Courbet, quien da el puntapié del movimiento realista. ¿Cuál era su mirada política? ¿Cuál era su mirada estética? Y hasta dónde un poco él encaró determinado tipo de representaciones, cuyo objetivo, por sobre todas las cosas, era en algún punto generar escándalo, es decir, escandalizar al público del arte y escandalizar a aquellos intelectuales, sobre todo de la academia. Y también hemos hablado de Daumier, una propuesta mucho más concreta, mucho más asertiva, es decir, no tan dispar y volátil por momentos como era Courbet, sino que Daumier se centra en concreto en ironizar sobre la burguesía, sobre los políticos, sobre todos aquellos que estaban en el poder y manejaban las riendas de la economía y la política. Y por otro lado, a mostrar con mucha sensibilidad la vida de los trabajadores, de las clases humildes urbanas. Pero también hablamos en este canal de Rosa Bonheur, una pintora exitosísima, asociada al realismo, pero por cuenta de su mirada, natural, es decir, de un realismo naturalista. Ella se dedica fuertemente a la pintura de animales, como hemos visto. Y en función de eso, parece abstenerse de cierta crítica social y busca escapar de la ciudad para representar una naturaleza que todavía es disfrutable. Pues bien, cuando uno piensa en el realismo, piensa en un tridente, ¿no? Que es Courbet, Daumier y nos faltaba Millet. Ahora, sentarme acá a hablar de realismo solamente me parecía que se quedaba un poco escaso con la obra de Millet. Entonces, lo que les propongo es que, por supuesto, repasemos los puntos de conexión del realismo en el arte. Veamos cuáles son los intereses de Millet, hasta dónde adhiere a esta mirada, hasta dónde excede la propia propuesta del núcleo realista y cómo realmente tiene algunos regodeos plásticos y un trabajo con la luz que para mí es fascinante. Ya hemos hablado más de una vez en el canal que realismo como nombre, la verdad es poco feliz, porque uno tiende a identificar realismo con la pintura naturalista, es decir, con aquella idea de mímesis, de representación fidedigna de lo que hay allá afuera. Interés que podríamos situarlo a partir del Renacimiento. Por eso, por caso, cuando hablamos de pinturas del Renacimiento y del Barroco, empleamos la palabra naturalismo y no realismo, aunque confieso que a mí también me ha pasado que más de una vez caemos en decir realismo. ¿Por qué? Porque el realismo en la historia del arte se refiere en concreto a un movimiento del siglo XIX que tiene una mirada, que tiene una postura política. Entonces, al usar la palabra realismo para aplicarla a la descripción de una pintura, no sería correcto. Como digo, yo soy la primera acá, levanto la mano, que 2x3 lo uso porque es un adjetivo bastante descriptivo. Entonces, tenemos que posicionarnos a mediados del siglo XIX, momento en el que el salón, la academia, el público que consumía las propuestas de la academia y del salón, valoraban profundamente esas grandes obras épicas del neoclasicismo, quizás alguna variante que metiera como cóctel algo del romanticismo, cosas que tenían que ver con temas del orientalismo. Y claro, cuando aparece un pintor como Courbet, presentando al salón, o queriendo presentar en realidad, al salón obras como El entierro de Ornans, lo que equivale a decir una pintura de género que representa un entierro en un pueblo, en un tamaño enorme, como si fuera una de estas grandes máquinas de historia,
Claro, obviamente le rechazaban todo. Por caso, hemos hablado aquí de El taller del pintor, obra que también fue rechazada y que provocó su buen escandalete. Lo que decían a partir del salón y los académicos y demás eran, ojo con este hombre que viene a romper la pintura, ¿no? Igual decían eso de todos los que no acordaban con su mirada, digamos, un tanto tradicional y cerrada sobre el arte. Y ya sabemos qué hace Courbet. Despechado, escandaloso, como le gustaba, hace o crea su propia exposición, su propio salón, y lo llama Du Realisme. Cuando él mismo manda a imprimir su catálogo, se asume como un pintor realista. Y por tanto, a partir de ese momento, se crea el realismo. Ahora, ¿por qué esto? ¿Cuál es el contexto? Tenemos que ubicar al realismo y a Millet dentro de él un poco en un contexto político que va desde la restauración borbónica a la Segunda República y el Segundo Imperio. Es decir, todo eso pasa en el campo de la política en Francia. Solo para ubicarlos, recuerden que en 1815 cae Napoleón Bonaparte y se inicia el periodo de la restauración. En el campo del arte, este es un momento en el que está en pleno desarrollo el romanticismo, en el que por supuesto el neoclasicismo y la propuesta académica siguen siendo importantes. Y ahí un poco aparece el realismo. Podríamos situarlo aproximadamente, solo para una orientación, desde 1840 hasta fines del siglo XIX. Lo digo así un poco con muchas pinzas porque ustedes saben que en el mundo de lo social, en la historia social, las cosas no tienen necesariamente un puntapié y se baja después una persiana. La pintura realista coincide con los debates, con el auge, con el surgimiento del movimiento obrero. Y lo que se plantea el realismo es reaccionar contra cierto idealismo romántico, ¿no? El romanticismo como esa propuesta artística que un poco se escapaba hacia el pasado, se escapaba hacia la naturaleza y que no daba ningún tipo de visibilidad a los fundamentos sociales de los sujetos más humildes, desposeídos, abandonados a su suerte. Esta idea general es la que propone Courbet, que tendrá su pata citadina, por decirlo de alguna manera, con las representaciones que haga Daumier, y en este tridente del realismo se entiende que Millet aporta la mirada sobre los campesinos. A ver, mientras que en la sociedad francesa, en el ámbito político, con todas las idas y vueltas, lo que se estaba buscando era una apertura democrática, tratando de pensar y de repensar qué había pasado, ¿no?, con todos los ideales de la revolución de 1789. Bueno, la propuesta del realismo decía, tenemos que democratizar el arte, tienen que aparecer reflejados todos los estratos sociales. El tema de la vida cotidiana, del humilde o del trabajador, también tiene que estar incluido. A ver, esta supuestamente nueva sociedad que al calor de la revolución industrial por fin iba a despegar y a todo el mundo le iba a ir bien, se dio de bruces contra una mayor desigualdad, contra una tremenda explotación, lo cual, por supuesto, no genera ni proyectaba ningún tipo de nivelación. Al fin y al cabo, Francia, buena parte de Europa, siguió siendo una sociedad de por lo menos 4 estratos o capas sociales. La aristocracia, la burguesía recién instalada que le estaba yendo bárbaro, el campesinado que venía de antes y el proletariado, siendo estos últimos los más explotados. Y es justamente donde muchos intelectuales y también las mismas capas obreras empiezan a pensar que si no se organizan para defenderse, obtener mejoras salariales, horarios adecuados de descanso o evitar la explotación infantil, no iban a llegar a ningún lado. Entonces, estamos en un clima en este momento de mucha ebullición, de mucho debate. Piensen que también está un poco ya constituida la esfera de lo público que se había iniciado en el siglo XVIII. Entonces, no queremos el clasicismo idealizado del academicismo, no queremos los temas exóticos que plantean los románticos. Necesitamos mirar para representar directamente al mundo moderno en el que estamos viviendo. Vamos a citarlo a Courbet. La pintura es un arte esencialmente concreto y solo puede consistir en la representación de cosas reales y existentes. Después él se mandaba las superalegorías, ¿no? Pero bueno, digamos que la idea era esa. Y esto, para comprenderlo un poco mejor, lo podemos asociar con lo que estaba pasando en la literatura. Balzac, Flaubert,
Émile Zola, esa literatura realista que procura dar cuenta de lo que pasaba. Podemos decir que es el momento en el que la clase trabajadora comienza a ser objeto de la mirada de la pintura, de la literatura y por supuesto también de la filosofía política. 1848, Manifiesto Comunista. Todas aquellas miradas que por supuesto en el ámbito de lo político, no puedo no mencionarlo, más allá de que no es nuestro tema necesariamente, tiene como dos caminos, ¿no? La mirada de Proudhon con el anarquismo y la mirada comunista con el marxismo, tratando justamente de equilibrar un poco los tantos, ¿no? Pensemos que Marx, por caso, era un pequeño burgués, digamos, no era un trabajador, pero sí busca pensar formas de darle voz a una organización que mejore sus condiciones. Esta idea de que el arte tiene una misión social, de que debe dar cuenta de la desigualdad, de la injusticia, comienza un poco a emerger a partir de 1830, una mirada un poco más tibia, en donde se comienza, sobre todo a partir del romanticismo, a criticar el arte por el arte livianamente, ¿no? Porque el romanticismo será una expresión mucho más individualista. Y por supuesto, para 1848 estaba todo dado. Pensemos también Revolución de 1848. Las barricadas y esa imagen incluso de Delacroix, ¿no? Es decir, el romanticismo un poco le da voz a eso, solapadamente. Decía, para no irme de tema, es a partir de 1848 donde ya empieza a calar con una mirada mucho más clara a partir de Courbet. Lo que pasará a partir de esto es que el realismo no representará así como Delacroix esa gran gesta, digamos, ¿no? La libertad guiando al pueblo y todo ese tipo de cosas, sino que pondrá, como dijimos, su mirada en el orden de lo cotidiano, en el sufrimiento, en ese día a día opresivo que nadie ve. Y este orden opresivo del día a día es mirado por Millet, así nos podemos meter con él y su obra, desde el punto de vista de la labor campesina. Obra que tiene una plena dimensión social, pero que necesitamos problematizarla un poco más. Millet, que nace en un lugar, digamos, campesino, suscribe rápidamente a esta mirada que proponía Balzac, ¿no? Se corre de la imaginación como fuente del arte y busca reconciliar una parte de la realidad, es decir, la realidad campesina, con el mismo arte, quitando toda esta idea del exotismo, del orientalismo, del españolismo. A ver, él, al igual que Courbet, era de origen rural, pero no era un tipo pobre, era de una familia más o menos acomodada. De hecho, él nace en Grouchy y empieza a hacer sus primeras herramientas de arte, de acuerdo a sus intereses, en Cherburgo, es decir, un pueblo, el pueblito más cercano que tenía un poco más de movimiento. Pero piensen que él se traslada allí a los 19 años, a estudiar con un discípulo de Gros. Ahora él, ya para 1837, decide que tiene que trasladarse a París, donde sucedía todo y donde podía realmente ampliar su formación. Pero para poder irse a París igual necesitaba sustento. Es bastante interesante porque ahí se hace como en Argentina se le dice vaquita, se junta plata, es decir, se arma como una bolsa de estudio donde sus coetáneos aportan y con eso se puede ir a París y estudia con Paul Delaroche. ¿Y ustedes qué creen? Además, claro, iba al Louvre como todo el mundo a ver y a darse un atracón de piezas. ¿Y qué creen que les llama la atención? Giorgione, ahí al norte, escuela veneciana, Miguel Ángel, ¿no? Asociado con la Toscana. Y Nicolas Poussin, un pintor francés del barroco. Muy interesante porque era un tipo que tenía una mirada muy especial del clasicismo, pero con un trabajo de la luz, con una propuesta de color que podemos identificar, por supuesto, con la escuela barroca. Otra cosa que también da sustento a su formación tiene que ver con sus largas horas ahí en París, en la biblioteca, estudiando las vidas de Vasari. Y en la biblioteca Saint-Geneviève también podía consultar, cosa que hizo, toda la correspondencia de Nicolas Poussin. En 1939 se da por finalizada su formación y presenta una obra del Salón que ustedes que creen es rechazada. Pero en 1847 él presenta una obra que es aceptada y es la primera que vamos a ver. Porque desde ya les anticipo que Millet fue mucho más que un pintor de campesinos. Y no por desmerecer la temática, sino porque muchas veces no se habla de ese otro Millet. Vamos con esta pieza. Edipo bajando del árbol, de 1847, hoy por hoy en la National Gallery de Canadá. Por supuesto es una temática de pintura de historia, ¿no? Esta antigua leyenda griega, justamente para que no se cumpla la profecía, se sabía que Edipo tenía que morir y se lo deja a su destino, ¿no? Se lo abandona y es rescatado por unos campesinos, que es lo que vemos aquí.
En este caso lo están descolgando del árbol. Es bastante curioso porque, bueno, un Millet joven que recontrautilizaba los lienzos, ¿no? Detrás de esta pintura hay un San Jerónimo que había sido rechazado por el Salón de París el año anterior, y esto fue aceptada. Vemos un Millet que está en búsqueda, claramente, aunque es muy atractiva la pintura. Tiene apenas algunos toques de color, una luz un poco antojadiza, ¿no? Cuando uno ve el paño, digamos, de donde estaba colgado el pequeño Edipo, que está ahí, pobrecito, cabeza abajo. Y es una de las pocas pinturas que hizo Millet de temas de historias, por ejemplo, de este tipo, de leyenda o mitología, pero no es la única. La década del 40 para Millet fue bastante particular, en lo personal y también en sus búsquedas artísticas. Cuando él se traslada a París está casado, su mujer muere de tuberculosis, ahí él vuelve un poquito a Cherburgo, después él retorna a París, comenzará a vivir en pareja con Catherine Lemaire, con quien se casará recién en 1853, pero bueno, tendrán 9 hijos. Y se instalan inicialmente en Le Havre, donde él básicamente vive de lo que vivían todos, haciendo retratos. Que esta es otra faceta que hoy no voy a tener tiempo de entrar, del Millet retratista, ¿no? Lo cual hace en algún punto que él vuelva a París para tratar de buscar mejor suerte. Ahí sucede algo bastante interesante, y es que entra en contacto con Troyon, Rousseau, Díaz, que pertenecían o que terminarían conformando la escuela de Barbizon, a la que después les voy a dedicar unas palabras porque nos va a servir mucho para entender a Millet. Al punto tal que Millet se termina trasladando a vivir al campo y nunca más volverá a vivir en una ciudad. Y otra cosa interesante que le pasa es que, bueno, se empieza a poner al tanto de todo lo que estaba pasando en el mundillo artístico y conoce a Daumier. Entonces, de un año después, a ese Edipo que acabamos de ver, es El Aventador, una obra que le va a proporcionar a Millet un horizonte, un camino, una temática posible. De hecho, todos conocen El Aventador como el comienzo de la mirada sobre los campesinos, sobre la labor rural, es decir, una mirada social de Millet. Ahora, claro, uno tiene que pensar que estas primeras obras de Millet estaban también bastante inspiradas en los pastorales, ¿no? Solo que aquí confluye la importantísima influencia de Daumier, con un estilo mucho más sobrio, mucho más vigoroso, como dije, mucho más asertivo. Esta pintura fue expuesta en el Salón de 1848. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿De verdad se la aceptaron? Bueno, les tengo que contar algo. El Salón de 1848 fue un caos. Trastornos económicos, sociales, políticos, revolución que lo hacía el movimiento popular. En 1848 se termina aboliendo la monarquía. Se establece la república. El jurado oficial del salón fue suprimido. La exposición fue gratuita. Y si más o menos te dabas maña, como en el caso de Millet, podías presentar una obra y quedaba expuesta en el salón. Con lo cual, volvamos a la pieza. Estamos con este trabajador campesino que está de pie en un espacio interior un tanto dramático, ¿no? Inquietante. Está cribando el trigo con los pies descalzos o al menos casi desprotegidos, ¿no? Tiene unos zuecos anchos, viejos, arruinados. La ropa parece harapos, al punto tal que sobre el pantalón aparece un pedazo de cuerda, quizás para evitar que se deterioren más. Millet presenta acá como una imagen de un trabajador absolutamente pobre, también sumiso en algún punto, ¿no? Que está focalizado en su supervivencia, en lo que pasaba con muchos trabajadores rurales, que era, bueno, la lucha cotidiana para poder seguir adelante. De hecho, Théophile Gautier en el salón describe a esta pieza y dice: el aventador que levanta su canasta desde su rodilla doblada y hace elevar en el aire el grano de su cesta en medio de una columna de polvo dorado, se arquea de la manera más magistral. Es de un color magnífico, el pañuelo rojo en la cabeza, las piezas azules de su ropa destartalada son caprichosas y exquisitas. El efecto polvoriento de grano que se dispersa al volar no podría representarse mejor, y uno estornuda mirando esta pintura. La culpa del señor Millet le sirve aquí como cualidad. Del Aventador hay distintas versiones, motivo por el cual les voy a ir presentando las otras para que las puedan comparar. Son muy similares. Cambia básicamente que en las otras dos no tiene pañuelo en la cabeza, o al menos no parece tenerlo, y la distribución del color, ¿no? Azul, rojo y blanco. Colores que, como ya se imaginarán, se asociaron a los colores de la Revolución, que terminarán siendo los colores de la bandera francesa. Y claro, al calor de todas las miradas políticas, no tenía nada de extraño que, por ejemplo, personajes como Camille Pissarro, ¿no? Este iniciador también
del impresionismo, con una mirada profundamente anarquista, entendiera a Millet como un defensor de los temas sociales. Porque es cierto que las figuras de Millet no tienden a una representación, no tienden a una retratística, sino que son tipos generales, ¿no? Ya sea un espigador, un pastor, un labrador. Era mucho más que un individuo, representaba prácticamente toda una clase. Lo que sí podemos decir es que Millet aquí un poco abandona la mitología, encuentra un nuevo héroe para representar, que es el campesinado, y vemos cómo lo capta, sí, desde una postura que hace honor al realismo, porque es la realidad de su trabajo lo que está mostrando. Hay un gesto preciso de cómo se realizaba la tarea. Quiero decir, esto de levantar la criba con la rodilla para sacudir el grano. Y un camino que se empieza a definir en términos estéticos, ¿no? Donde uno ve acá una cierta simplificación, figuras grandes que un poco se imponen por sobre el resto del espacio y del entorno. En ese sentido será el mismo Gautier, ¿no?, que en esta crítica que les comenté recién dice que es imposible ver algo más riguroso, más arisco, más erizado, más inculto. Como mencioné, el hecho de estos colores, blanco, rojo y azul, será algo muy atractivo para los republicanos, quienes verán en Millet alguien comprometido con la causa. Y por cierto, fue un cuadro en el que algunos críticos dejaron bien en claro que estaba hecho para horrorizar a los burgueses de barbilla calva. Este cuadro, expuesto con otras 5.000 piezas, realmente fue destacado y lo terminó comprando un ministro del gobierno provincial por 500 francos, Alexandre Lebrun-Rollin. Y hay que decirlo, esta pieza fue también de inspiración para una obra perdida de Courbet hoy por hoy, en realidad se destruyó durante la Segunda Guerra en un bombardeo, que fue Los Picapedreros. Algo que no les comenté, estamos yendo en un orden más o menos cronológico, a pesar de que no siempre las dataciones son certeras. Y la verdad es que ya vimos en esta segunda obra, y en la que vamos a ver ahora también, la influencia de Daumier. Ahora, a la par, como dije, el contacto con la escuela de Barbizon. En 1849, Daumier se termina instalando, como todos los Barbizoniers, en las afueras, ¿no? En Fontainebleau. La escuela de Barbizon estaba compuesta por una serie de personajes, algunos que voy a ir mencionando, que en esencia se iban al bosque de Fontainebleau a pintar al aire libre. Son como los antecesores del impresionismo, porque les gustaba estudiar los cambios de la luz, trabajar en la naturaleza, allí estaban tranquilos, pintaban el bosque, pintaban algún cazador, de hecho trataban de venderle los cuadros chiquitos a los cazadores que iban a esa zona, porque si no se morían de hambre. Y la verdad es que casi todos estos personajes estaban muy influidos por Corot y por la mirada del naturalismo del norte de Europa, de las escuelas del norte, me refiero a la pintura flamenca de los Países Bajos, del siglo XVII, ¿no? Quiero decir. Y también miraban con mucha atención la obra de Constable en las islas, ¿no? En Gran Bretaña. A ver, la escuela de Barbizon se va a terminar destacando por estas escenas muy sencillas, ya sea de la naturaleza, del paisaje, quiero decir, ya sea de la representación de los campesinos, pero con una mirada no necesariamente política, sino que lo que ellos buscaban era representar la vida del granjero, del campesino, como la contraposición a la degradación de la sociedad industrial. Es decir, es más bien un movimiento naturalista que tiene una pata un tanto realista, pero hasta ahí la crítica. Si uno tendría que resumir, tendría que hablar esencialmente de paisajismo. Tendríamos que dedicarle una entrada y si les parece un buen punto, me lo hacen saber en los comentarios. Cuestión es que Millet se siente muy cercano a esta gente, no sé si lo dije ya o no, pero él se traslada en 1849 a vivir en Fontainebleau, un poco también aprovechando que había una crisis de cólera en París, algo que en las ciudades sucedía todo el tiempo. Si les cuento hasta ahora es para que nos podamos anticipar a las próximas piezas. En esta en concreto vamos a ver todavía una mirada muy realista, que es El abrigo de la tormenta. Es una pieza muy sensible, absolutamente influenciada por Daumier. Creo que acá ustedes pueden pensar en las lavanderas de Daumier, esas que volvían de noche con los bolsos trabajando, ¿no? Que iban con sus niñitos de las manos. Creo que hay mucho de eso, la influencia de Daumier fue muy importante para Millet en este momento. Y acá vemos una tormenta inminente que está amenazando, ¿no?, a esta mujer y a su hijo. Vean ustedes cómo esta mujer, en este caso una campesina, está tratando de volver con la leña, que probablemente sea lo que les permita sobrevivir. Hay que decir la verdad,
Y es que en la década de 1840 el número de campesinos sin hogar, sin casa, aumentó dramáticamente en Francia. Porque hubo una recesión muy fuerte en 1847, algo tiene que ver todo esto con los disturbios del año siguiente. 1848 cae Luis Felipe y estaba todo mal, tanto en el campo como entre las clases más bajas urbanas. Como fuere, es una imagen bastante desoladora, apenas esbozada, que realmente nos muestra un paisaje inhóspito, la madre ahí tratando de ser fuerte, con la leña y con el niño, figuras nuevamente robustas que se imponen un poco, algo muy miguelangelesco en el fondo, ¿no? Pero con mucha simplificación de volúmenes. Esto será muy, muy atrapante para Vincent. Van Gogh se inspirará en obras de Millet, cuando pensamos, por ejemplo, en los comedores de papa o esos tipos campesinos. Ahora, quiero que noten un poco el tratamiento de la luz, cómo da de lleno sobre la cabeza de la mujer y sobre, por supuesto, los blancos, ¿no? Y sobre el niño. Y lo que pasa abajo a la derecha, ahí donde se ve apenas un poco de claridad en medio de la tormenta y la oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver la siguiente obra famosísima de él, El Sembrador. Acá, y la luz de a poquito se va haciendo su lugar. Esta es una obraza, ¿cómo decirlo? De nuevo, esos tipos populares, enormes, una presencia, unas piernas, los brazos, muy de Daumier. Miren el cielo abajo a la derecha. Y se los dejo ahí, para ir pensando. Este Sembrador es considerado una de sus grandes obras maestras y es la primera obra del ciclo que lo vamos a ver completo hoy, de este famoso trío de Las Espigadoras y el Angelus. Lo que vemos aquí es un hombre con una bolsa de semillas colgada al hombro, piernas envueltas un poco en paja para abrigarse, un campesino que está en la ladera, ahí casi en penumbra, sembrando el trigo de invierno. Hacia el fondo vemos unos bueyes ahí tirando, todo una planicie que estaría sembrada. Ahora, claro, este sembrador tiene una escala enorme, ¿no? Es monumental. De nuevo todos piensan, y este hombre había mirado a Miguel Ángel, Yo creo que acá también Millet los pone así de estos tamaños tan importantes, un poco para enfatizar el heroísmo, ¿no? De mostrar que es una vida sacrificada, pero que esta gente ante todo tiene dignidad. La dignidad del trabajador rural, yo creo que en el fondo el gran tema que recorre estas obras que estamos viendo va por allí. Claro, se imaginan que estas obras no eran bien vistas por el público típico burgués, parecían toscas, un poco lo que le pasaba a Daumier, ¿no? Tampoco era de interés poner el ojo en la mirada rústica del campesinado. ¿Y qué dirá Vincent de esta obra? Parece pintado con la tierra que siembra. Maravilloso el ojo de Vincent para detectar esta sensibilidad de Millet. De hecho, Vincent consideraba a Millet, y lo voy a citar de nuevo, ese pintor moderno esencial que abrió el horizonte a muchos. Millet acá esboza, ¿no? Lo mismo que en el anterior, un poco por manchas, tiene una pincelada segura, presente, usa los colores del campo en todo sentido, quiero decir los terracotas, pero también los colores claros. Es verdad que sombrea bastante más a los personajes, los envuelve un poco de oscuridad, quizás para reforzar la crudeza. Y en ese sentido, uno podría apuntar que, al igual que Daumier, se ocupa de hacer una pintura no idealizada, algo que no hacía Courbet. Courbet era mucho más idealista en ese sentido. Tendía a buscar la perfección de la presentación, ¿no? Dulcificando un poco la mirada sobre las trabajadoras o los trabajadores. Y ya a continuación, rapidito, para ir cerrando este ciclo, porque para mí lo que viene es mucho más atractivo todavía, y no es que esto no lo sea. Ya hemos pisado la década del 50 y nos encontramos con estas mujeres cargando leña. No hay mucho más para aportar de lo que ya hemos visto, pero sí me gusta que vean ustedes cómo es plural en la representación, ¿no? Hay hombres trabajando, hay mujeres trabajando. Y el ejercicio físico de estas mujeres encorvadas, ¿no? Llevando la leña de gran tamaño arrollada sobre sus espaldas. En este caso son dos campesinas que regresan a sus casas, ¿no? Al atardecer. Vean ustedes de nuevo los zuecos, ¿no? Que era lo típico que se usaba por el barro en el campo, las ropas hechas en casa, bastante deterioradas, un camino forestal, la maleza, los árboles
de donde han terminado de juntar la leña, la cabeza hundida. Es muy real, muy palpable el esfuerzo que presenta aquí Millet. Colores oscuros, por supuesto, ¿no? Que un poco hace que la figura humana se mezcle con el paisaje circundante. En ese sentido, Millet logra reproducir cierta tensión, la resistencia ante la carga. Está claro que estas mujeres no la están pasando bien. Hay como incluso una mirada solemne. Uno siente el silencio, la concentración de estas mujeres para llegar a destino. En ese sentido, como decía, no es para nada idealizado, lo cual no está exento igual de una mirada plástica y poética también en algún punto, ¿no? Más allá de la solemnidad y la jerarquía que le da a lo que está pintando. Creo que hay algo que se traduce en estas piezas que estuvimos viendo de Daumier y es la admiración que este hombre tenía por la gente humilde del mundo rural. Por algo, como dijimos, fue una pintura que sedujo muchísimo a los republicanos y exasperó dramáticamente a los burgueses. Hasta ahora estuvimos viendo un Millet que muestra la labor campesina en un entorno bastante acotado. Vamos a empezar a ver a un Millet que nos habla un poco más del paisaje natural, es decir, de dónde sucede esa labor campesina. Por eso, ya para este mismo momento, él pinta esta obra muy particular. Es Segadores descansando o Ruth y Boaz. Ustedes dirán, ¿qué es todo esto? A ver, vamos a mirar. Es una obra que está datada entre 1850 y 53, es decir que le llevó un tiempo de realización a Millet y para él es una de sus grandes obras. De hecho, él la consideraría la obra más importante que pintó. Yo creo que todos están viendo muchos cambios, ¿no? Respecto de lo que visualizamos hasta ahora. Él sentía que era una obra que le permitía, no sé si rivalizar, pero dialogar con sus héroes, ¿no? Con Miguel Ángel, con Poussin. Y además es una pieza muy importante porque hay una cierta transición acá. Quiero decir, ya no es una mirada tan centrada en el esfuerzo, en la labor. Este es un momento de descanso. Es una mirada un poco más de paisaje, más naturalista, antes que de denuncia. Esta pieza, y hay que decirlo, que encima está fechada, es una de las pocas que tiene fechas, es más, si yo mal no recuerdo es la única que tiene fecha, fue incluso reconocida oficialmente, ¿eh? Tuvo una medalla de segunda clase en el Salón de 1853. Este Millet, que presentaba piezas al salón, ¿no? Con esto quiero decir una mirada muy distinta a la de Daumier o la de Courbet, que a veces presentaba al salón más que nada para pelearse con el salón. Ahora, esto tiene como subtítulo, dijimos, Ruth y Boaz. Y uno diría que la verdad es que ustedes saben que al salón no se podía presentar cualquier cosa. Con esto quiero decir, para destacar, para que tu obra tuviera un lugar privilegiado y demás, en general tenía que corresponderse con un tema elevado, es decir, pintura de historia. Y Millet, ni lerdo ni perezoso, en vez de decir son unos campesinos descansando, dijo, no, esto es una historia bíblica. Y ahí, vamos a verlo. Se supone que él estaría acá tomando una parte de la historia de Ruth, una joven que se queda viuda y tuvo que salir a trabajar para vivir, para comer. Ella se ganaba su vida como cosechadora en el campo de Boaz. Y este hombre quedó admiradísimo de esta mujer, ¿no? Que tenía un corazón tan grande y tan buena que era, y se termina casando con ella. Es decir, lo que está pasando acá se supone que es ese momento que se cuenta en el Antiguo Testamento, donde Boaz invita a Ruth, tan tímida ella, a comer junto con el resto de los segadores. Ahora, como el punto de partida de Millet muy probablemente no fue este, le puso también, ¿no?, el otro nombre, la comida de los segadores o segadores descansando. Con lo cual realmente quedó una pieza bastante ecléctica. La verdad es que en este caso estamos viendo a los trabajadores campesinos descansando. Es un ambiente muy claro por la presentación de la Francia rural. Una Francia rural que en este momento estaba poblada de campesinos haciendo sus tareas porque había habido una concentración mucho más fuerte de la tierra, con lo cual los terratenientes estaban ausentes, estaban haciendo la vida en París y solamente pasaban a recaudar. De hecho, vean ustedes el lugar de ellos de descanso y lo que han recolectado versus las tremendas parvas, ¿no?, que hay atrás. Y ya estamos notando acá un trabajo de representación de figuras en grupo, un paisaje un poquito más amplio, una luz mucho más atractiva. Nos hemos corrido del ámbito de la oscuridad, de esas figuras tan remarcadas. Hay algo de luz, a pesar de que vemos, ¿no?, pieles marcadas por el sol, curtidas por el tiempo, pero en un ambiente
podríamos decir un poquito más distendido, que no deja de presentar igual una jornada laboriosa, agotadora. Habiendo visto ya esta obra y teniéndola presente, podemos pasar a un hit de Millet, que es el Angelus, que hemos hablado de esta obra cuando hablamos de Pentimenti. Se los voy a dejar por aquí en el enlace. ¿Qué nos interesa ver acá? ¿Y qué pasó con Millet? Algunos dirían. La escuela de Barbizon, ¿no? Vemos un tratamiento muy distinto. Estamos ante un hombre y una mujer que paran su labor para recitar el Angelus, ¿no? La oración que recuerda el saludo del ángel a María en la Anunciación. Estaban levantando patatas, vemos las herramientas, el cesto, las bolsas, la carretilla. Está todo representado, pero en el medio de una llanura inmensa, casi aislada, ¿no? Está esta gente en primer plano, que tiene de nuevo una presencia muy importante. Vean ustedes el tamaño de estas figuras respecto del resto del cuadro, pero envueltas en una luz increíble. Es tan religiosa en algún punto esta obra y es muy atractiva porque claramente Millet no era religioso ni le interesaba en lo más mínimo y sin embargo logra transmitir una sensación de calma, una sensación de respeto muy atractiva. De hecho, ahora lo voy a citar a Millet porque claro, la gente decía, ¿por qué este hombre que es realista, que tiene una mirada social, pinta una escena religiosa? El tipo decía, no, nada que ver, vamos a citarlo. El Angelus es un cuadro que hice pensando en cómo, mientras trabajaba en el campo en el pasado, mi abuela nunca dejaba, al oír sonar la campana, hacernos detener el trabajo para rezar el Angelus por estos pobres muertos. Lo que él está haciendo en esta pieza es recuperar una práctica de los campesinos, que incluso él, cuando era chiquito, tenía que hacer porque su abuela se lo pedía. A ver, es una escena sencilla que nos habla de los ritmos, de las pautas que tenían los campesinos, que se seguían dando año tras año, generación tras generación. Y es este momento de pausa tan maravillosamente reflejado. Aquí es donde la escuela de Barbizon, como dije, empieza a tener su lugar, empieza a influir en la mirada de Millet sobre el paisaje, sobre estos campesinos y la representación de sus vidas, no necesariamente en un sentido esforzado y sacrificado, sino también en sus momentos de pausa. A ver, para decirlo un poco más claro, un poco más bucólica, no necesariamente tanto de denuncia, sino de decir, miren, esto pasa en el campo, así vive la gente, y hacen cosas lindas, como parar cuando suenan las campanas, para rezar. En ese sentido, yo creo que acá Millet nos está dando un modelo de arte que nos habla de los campesinos en tanto una raíz ética en la relación con la tierra. Va más allá de la denuncia de la explotación. Ahora Millet es como que va y viene, ¿no? Por eso es tan atractivo su obra. Esta pieza, la otra de las grosas, Las Espigadoras. Y acá está reflejando, sin ninguna duda, sus temas favoritos, claro, ¿no? La vida campesina, pero eso no quita su mirada plástica, ¿no? Miren ustedes la composición, estas tres mujeres están en primer plano, casi hacen como corchetes, ¿no? Para que uno las mire en cierta circularidad. Una luz de un día que ya se está yendo. Todo un espacio de fondo, con los trabajos ya resueltos. Vemos probablemente un capataz, ¿no? Al fondo, arriba de un caballo. Siempre los ricos, los terratenientes alejados, ¿no? En el fondo de paisaje muy diminutos. Una atmósfera muy lograda a través de las nubes, a través del ambiente, ¿no? Quiero decir, ahí uno siente que hay polvo en el ambiente. No deja de ser una mirada bucólica como la del Angelus. Y bueno, y estas mujeres que están encarnando de alguna manera el proletariado campesino, rural, que ¿qué era lo que pasaba? Al atardecer, cuando terminaban la jornada, así explico un poco la imagen que estamos viendo, se les permitía pasar a recolectar lo que había quedado como desecho en los campos. Y con eso obviamente podían comer, llevar alimento a la casa después de la jornada laboral. Ahora esta postura de concentración, ¿no? Clavada, la mirada en el suelo, la espalda encorvada, pone una pintura que un poco nos tensa, ¿no? Porque estamos ante un movimiento repetitivo, agotador, y sabemos encima que es un nuevo esfuerzo posterior al trabajo, es un nuevo esfuerzo de juntar algo que les permita comer, de juntar sobras. Esto hace que Millet nuevamente nos ponga aquí entre, por un lado, lo pintoresco, lo sobrio, lo simple, y también
esa sensación de dignidad de estas personas, a la vez que es un poco nos sulfata, ¿no? Por ver la injusticia de la que son víctimas. Y ahora nos vamos a la última etapa de Millet. ¿Se imaginan que hice una selección porque tiene mucha obra y muy atractiva? Siempre digo lo mismo de todos, ¿no? Pero lo que viene ahora, este Millet es tan interesante, porque se nota que es un tipo que está en búsqueda todo el tiempo. Por eso digo que excede muchísimo al realismo. La muerte y el labrador. ¿Qué? Millet acá sigue con su mirada sobre los campesinos, sobre la labor del campo, sobre el trabajador, pero también nos incorpora a la muerte. Es decir, algo que no tiene un concreto en la realidad, ¿no? Y esta pieza está tomada de una fábula que se llama La muerte del leñador, de La Fontaine, una fábula del siglo XVII. Ahí es cuando uno empieza a pensar también en Barbizon y la mirada sobre la pintura naturalista del XVII. Pero lo cierto es que acá Millet pone un componente de fábula, no es la representación solo del mundo real. Y no es muy larga la fábula de La Fontaine, así que se las voy a citar. Un pobre leñador, a quien cubría una carga de ramas al exceso, encorvado gemía. De las y de los años bajo el peso. Marchaba a paso lento para llegar a su cabaña oscura, pero en cierto momento, de dolor y fatiga sofocado, tira al suelo la carga exasperado. Piensa en su desventura. ¿De qué gozó desde que está en el mundo? Su desdicha es inmensa y sin segundo. Sin pan a veces, siempre sin reposo, su mujer y sus hijos maltratados, el impuesto oneroso, las deudas, los soldados, la dura servidumbre, de sus penas la enorme pesadumbre, y le hacen de infelices el modelo. Llama a la muerte, que al momento llega, y le pide sus órdenes risueña. Entonces él con humildad le ruega que le ayude en hombros a poner su leña. Todo la muerte para siempre cura, pero es mejor quedarnos como estamos. Vale más que morir el que suframos. Es divisa de toda criatura. Esta fábula entiendo yo que le dio a Millet un tema perfecto en donde se conjuga la labor campesina, el sacrificio, lo poco que ha logrado esta gente en su vida y la dignidad que trataron de imprimirle hasta el último segundo de vida. En ese sentido, acá se gana un poco más de un realismo romántico, ¿no? No estaba mostrando tampoco al moribundo aplastado por la leña, sino que es casi una alegoría de la muerte con un paisaje. Toda una situación un poco como cruel, ¿no? Porque esta muerte, bueno, nada, tiene su mano extendida hacia el brazo del leñador que está ahí muriendo. Hay un tratamiento de la luz que es para desmayarse, porque es bellísimo, lo cual también le imprime una mirada filosófica, si se quiere, a todo esto. Y hay acá también un profundo sentido de la naturaleza. Miren ese paisaje. Recuerda tranquilamente a Poussin, recuerda a Claudio de Lorena, esas luces tan especiales que además crean atmósfera, ¿no? Es como si Millet hubiese podido captar aquí la voz de la tierra, la voz del bosque, la inserción del hombre en una naturaleza y una naturaleza que lo envuelve. A mí me parece fantástica esta obra. Realmente quizás pocos asocian esta obra con Millet y es lo que a mí me da la pauta de que hay que profundizar mucho más en los trabajos de Millet y en la vida de este hombre, ¿no? Quiero decir, en esta pieza está lejísimo de la tosquedad de Daumier, de la mirada también un poco rebelde y caprichosa de Courbet. Está en otro plano acá. Y en este plano es en el que entra en las obras que vamos a ver ahora, que las voy a pasar un poquito de corrido para que no se haga muy largo la entrada, pero que nos permiten disfrutar, como por caso esta pastora con su rebaño, que tiene muchísimas obras de este estilo y son todas increíblemente fantásticas, de la calma, de la serenidad, de la armonía, que empiezan a ser, me parece, los temas que Millet busca triunfantes, ¿no? Vemos a una jovencita, una pastora, que está ahí con su gorrito de lana, con su capucha roja, frente a su rebaño, en un clima que parece bastante frío, bastante gélido. Y mientras su rebaño está ahí y lo cuida, ella está como tejiendo, ¿no? Está mirando lo que está haciendo con las manitos. Y todo lo que se abre hacia atrás, ¿no? Hacia atrás de los animales, quiero decir. Vean ustedes cómo el rebaño hace como una mancha de luces ondulantes, el reflejo del sol que se está poniendo. Siempre le gustaban estos momentos a Millet, ¿no? Que es una manera admirable de captar la luz. Hay como una melancolía, hay una soledad, hay un ensimismamiento de la actividad para con estos personajes y el entorno. Los tintes que hay sobre todo el paisaje, ¿no? Muy armónicos, esos dorados, esos azules,
del cielo apenitas, ¿no? Porque hay mucha nube, esos terracotas, realmente le dan una unidad a toda la pieza muy, muy atractiva, reforzando justamente el tema de la luz. Esta obra fue presentada en el Salón de 1864, fue muy bien recibida, se la pensó como una obra maestra, a pesar de claramente ser una escena de género, no representa un gran tema, y de hecho obtiene una medalla del Estado. Millet ya lleva muchos años viviendo en Fontainebleau, ha interactuado con ese paisaje, ha estado en la naturaleza, se siente bien lejos de la ciudad y empieza a dotar de mucha más simpleza y dignidad las imágenes, con una mirada mucho más poética, mucho más plástica también. Es un gran pintor, Millet, para decirlo de una manera sencilla, que es lo que quiero decir desde el inicio, me parece. Vamos rápidamente a este hombre con azada. Vean ustedes la claridad del cielo, esa figura gigante de este señor que está trabajando apoyado, y que ustedes que se imaginan, a la burguesía que vio esta obra, decía parisina, ¿no? Me refiero, les pareció algo brutal, algo aterrador esta figura. Por supuesto, del otro lado todos miraban esta obra en clave política, ¿no? Denunciar desde el punto de vista de la protesta, la vida de estos trabajadores y cómo se encontraban físicamente. Millet, la verdad es que él lo dijo claramente: no soy ni socialista ni agitador. De hecho, lo voy a citar: como nunca he visto más que campos desde que nací, trato de decir lo mejor que puedo, lo que vi y sentí cuando estaba en el trabajo. Él también recordaba su labor. Este hombre de la azada fue absolutamente polémico en el Salón de 1863, pero acá da la sensación que cuando Millet se empieza a explicar y empieza a hablar de esto, no soy agitador, no soy esto, algunos interpretan toda esta mirada como cierto fatalismo, ¿no? Como que Millet creía que el hombre de alguna manera estaba condenado a soportar sus cargas. Yo no me atrevería a verlo tan así, aunque para poder discutir esto tendríamos que entrar mucho más en profundidad en la obra de Millet. Como fuera, estamos ante una persona grande, sucia, un poco desencajada, agotada, pero agotada de todo agotamiento, por el trabajo sobre esa tierra rocosa, con cardos, casi árida, ¿no? De hecho, cuando uno mira los pies de este señor, parece casi que está integrado con un espacio, a la vez que está haciendo un trabajo prácticamente forzado. Vamos con las últimas dos obras que traje de Daumier, que para mí son... una es poesía absoluta y la otra es fantasía absoluta. Así las voy a catalogar. A Millet se le encargan una serie de las estaciones del año. Yo traje una sola, porque... los colores del otoño. Da ganas de quedarse en silencio para observarla. El cielo tormentoso arriba, las ovejas, todos estos pajares, ¿no? Que se extienden en altura, son enormes. Algo que, pensando en América, se verá muchísimo, ¿no? El impresionismo, en este caso en América, trata muchísimo este tipo de paisajes iniciados con Millet. Acá, claramente, Millet trabaja por manchas casi de color, como le suele pasar a muchos artistas en sus estilos tardíos, ¿no? Pone un pequeño rosa, lila, abajo, que lo va oscureciendo. Lo que más contornea es el ganado, que está bastante delimitado, y el resto son manchas que componen, con una luz atrapante. Y ahora lo que yo digo, fantasía. Yo creo que si en una trivia de esas que hacemos los domingos pongo esta pieza... sería difícil de identificar que es Millet, a no ser que ya la conozcan. Y es Cazando pájaros de noche. Es curioso porque a uno le da la sensación de que estamos ante una obra que podría ser simbolista, hasta incluso nos puede remitir a Goya y sus obras sobre la superchería, ¿no? Sobre la brujería y ese tipo de cosas. Y en realidad, la verdad... es que Millet está representando acá una actividad completamente real que hacían los campesinos franceses. Él también cuenta que recordaba estas escenas de la infancia, en donde al anochecer se iba a cazar pájaros con antorchas, con las luces. Se generaban grandes revuelos entre las palomas salvajes y de esa manera se podían capturar cerca de los árboles para comer. ¿Por qué? Porque quedaban cegadas por la luz. Y no es ni más ni menos que eso lo que estamos viendo aquí, captado de una manera como solo un maestro lo puede hacer. Yo creo que en ese sentido, cuando uno piensa en las obras de los visionarios a través de esta pieza, por supuesto no tiene nada que ver con el tema ni con lo que representa, pero sí una línea de sensibilidad
un tratamiento que nos lleva al mundo de la fantasía cuando uno ve esto. Es casi onírico lo que estamos viendo. En ese sentido creo que acá Millet decidió conectar un poco lo visible con lo invisible, ¿no? Es decir, una actividad concreta y real que se hacía todo el tiempo en el campo, pero a través un poco de sus recuerdos y de lo que él sentiría cuando veía esto de cazar palomas de noche. Me parece que es un cuadro que es todo plástico, que es para hablar de miles de aspectos formales, de la calidad matérica de las piezas, del tratamiento con la luz, esa luz expansiva, el quehacer de las figuras que se ven así en movimiento, agachadas, unas tratando de recoger los pájaros, los otros agitando. Es realmente muy, muy atractiva. Hecho este recorrido, podemos problematizar algunas cosas. La verdad es que Millet fue un tipo que fue y vino, por ejemplo, con el Salón y con con el mundo del arte oficial. Fue muy criticado en muchas ocasiones, pero realmente buena parte de sus obras fueron aceptadas, eran valoradas y llegó a una madurez en su vida profesional que lo hizo ser un artista muy respetado. Recibió distinciones, recibió muchos contratos, encargos quiero decir. Algunas de sus obras, como el Angelus, Las Espigadoras, participaron de la Exposición Universal. Incluso, hay que decirlo, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor. Es decir, estamos ante una trayectoria artística que dista mucho de lo que a veces se presenta en este tridente realista de Daumier, Millet y Courbet, ¿no? Quiero decir, como una pintura tosca, con los mínimos recursos plásticos solo para la denuncia. Realmente, hoy vimos otra cosa, ¿eh? Millet es un tipo que da la sensación de que todo el tiempo quiso explorar la naturaleza y la historia, y el hombre en la naturaleza. Y sin ninguna duda, con su insistencia y con su obra, al igual que en el caso de Daumier, fue preparando un ojo para aceptar un poco más este tipo de pinturas, para mirarlas, para pensar sobre ellas. Quiero decir, la obra de Millet es un aporte fundamental en la historia del arte, porque logra algo que muy pocos pudieron hacer en ese momento. Presenta el paisaje, trabaja con la luz, tiene sus recursos plásticos, pero el hombre siempre está presente. Y con eso logra dar cuenta de que lo que hay para ver en la labor campesina es amplio, es variado, es atractivo, es un mundo que amerita ser conocido. Y como verán, acá estoy hablando de cosas que están más allá de la denuncia social. Y en ese sentido, mencioné a Rosa Bonheur cuando empezamos a hablar. Creo que los dos ayudaron o favorecieron con su trabajo la imagen, el pensamiento sobre el mundo rural. Porque en algún punto en ambos hay un estilo muy honesto. Con esto quiero decir, ni la total idealización, ni todo un mundo de oscuridad y sufrimiento. Por algo había mencionado a Rosa Bonheur. Siempre pasa que cuando uno habla de Millet, necesariamente hace un paralelo, ¿no? Con Daumier o con Courbet. Sobre todo con Courbet, porque si algo que nos queda claro es que Millet estuvo bastante cerca, de hecho frecuentó, fue amigo de Daumier. Claro, uno piensa en Courbet, en Millet, ambos vienen del campo. Y la verdad es que cuando uno piensa en un Courbet revolucionario, crítico, republicano, tiene como la contracara de un Millet que se acuerda de su abuela cuando rezaba el Angelus, que recuerda cuando iba a cazar pájaros de noche, y trataba de rescatar y de dignificar ese mundo rural que él había vivido. Eso lo acerca mucho más a Constable, del otro lado, del Canal de la Mancha, que a Courbet. ¿Eso significa que no tuviera una mirada crítica con lo que estaba pasando socialmente? No, por supuesto que la tenía Millet. Pero su camino fue muy distinto del de Courbet, ¿no? Una mirada mucho más silenciosa, discreta, sin ponerse él como protagonista, sino tratar de dar el protagonismo debido a lo que representaba. Y ya para cerrar, esto me abre paso a hacerles una propuesta, que de mi punto de vista es muy atractiva. Pero claro, voy a necesitar de sus comentarios y el punto de vista que puedan aportar. Y es hacer una entrada que hable de Millet y la pintura holandesa. Ese pintoresquismo que está tan presente en las escuelas del norte y que le permite a Millet construir escenas íntimas, verídicas, con un tono muy personal y en algún punto también bucólico.
Así que si les gustaría una entrada sobre este tema, me lo hacen saber en los comentarios. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Como siempre, espero haberles aportado algo nuevo y si no que al menos lo hayan disfrutado. Háganme saber también si conocían todas estas obras de Millet o cuál era su mirada, qué sabían de Millet. Si les gusta este contenido, me acompañan con un like, no olviden de suscribirse al canal, no olviden de compartirlo, de mencionarlo con todos aquellos que crean que pueden llegar a tener interés en estos temas. Ya saben, con eso a mí me apoyan muchísimo. Tienen mis contactos de redes, la página web, todo en la caja de descripción y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!